Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Bueno, como ya he contado en varios lugares, em, para este 2022 yo tengo un objetivo muy claro que es empezar a divulgar más acerca de los atracones, del trastorno por atracón, porque realmente veo que hay como muy poquita información, que es una situación clínica en la que mucha gente la padece. De hecho, a nivel estadístico, en una consulta de pérdida de peso se puede ver que un 30% de los pacientes pueden tener algún tipo de problema con los atracones. Y, y el problema es que a nivel poblacional, a nivel paciente, a veces no somos capaces de reconocer esta situación, de verla, de darnos cuenta de que hay algo que no está funcionando, a lo que le tenemos que poner remedio, ¿no? Entonces, bueno, como seguramente ya sabes, yo pasé por un trastorno por atracón y yo siempre he pensado que yo partía de una parte, de una posición muy ventajosa, porque al dedicarme a la nutrición desde hace años, tenía muy claro cuáles eran esos signos, esos síntomas de alerta que, que me tenían que llamar la atención, y en el primer momento en el que yo vi que había algo que no estaba funcionando bien con la alimentación, yo me fui a buscar una ayuda complementaria para poder solucionar este problema, ¿no? Y entonces lo que quiero compartirte en este episodio de hoy, sobre todo, es cómo, qué es lo que debe hacerte llamar la atención, hacerte decir, aquí hay algo que a lo mejor debería mirar un poquito más, prestarle un poquito de atención, y trabajar y pues, buscar ayuda, pues ya sea pues, de un amigo, un familiar, un profesional, un grupo de apoyo, lo que sea, pero algo que te ayude a entender pues, qué es lo que te está pasando y cómo puedes solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, el trastorno por atracón, el trastorno de la conducta alimentaria por atracón, al final es pues, un trastorno a nivel de salud mental que está caracterizado por diferentes síntomas, ¿no? Es decir, no es simplemente el hecho de comer una cantidad muy elevada en un periodo de tiempo muy cortito, sino que mm, es una cantidad muy elevada en un periodo de tiempo que otra persona no podría comer esa cantidad, ¿no? Por ejemplo. Luego está caracterizado también pues, por un sentimiento de falta de control, es decir, yo quiero hacer otra cosa, pero hay algo como superior a mí que, que me está impidiendo hacer lo que yo quiero, y no tengo una sensación de control. Luego también hay el factor de culpabilidad. Siento mucha culpa por lo que estoy haciendo, y ya no solo cuando lo estoy haciendo, sino también después, y eso puede durar incluso días y puede provocar que incluso se produzcan otros episodios de atracón y que se esté produciendo esta situación de forma recurrente, ¿no? Estos serían como los signos principales que nos tendrían que llamar la atención para poder ver si realmente podría entrar dentro del diagnóstico de trastorno por atracón. Pero hay algo importante, o sea, bueno, el DSM sí que marca cierto número de atracones a la semana y cierto número de semanas que se ha tenido que repetir estos episodios para encajar dentro del diagnóstico como tal. Pero a mí me parece interesante remarcar otra cosa. El diagnóstico es algo funcional para nosotros, para los profesionales sanitarios, para entender por dónde hay un cabo del que podemos empezar a tirar para poder enfocar un poquito mejor el tratamiento. Pero a nivel individual, creo que lo más importante ya no es tanto si entro dentro del diagnóstico de 3 atracones a la semana y hace ya 2 semanas que estoy teniendo 3 o 4 semanas, sino estoy sufriendo con mi alimentación.
estoy comiendo cantidades que están por encima de mis sensaciones físicas y me siento mal, pero no sé cómo parar porque no tengo esa sensación de control. Estoy sufriendo porque me siento súper culpable por lo que estoy haciendo, porque mi cabeza me dice que haga una cosa, pero mi cuerpo me está llevando a hacer otra. Estoy sufriendo porque esto se está repitiendo más de lo que a mí me gustaría. Estoy sufriendo porque tengo una percepción muy negativa de mi físico, ¿no? Que es otro de los signos que se suele repetir bastante, ¿no? Una mala relación con el cuerpo. Cualquier motivo de sufrimiento con la alimentación es motivo suficiente para ir a ver qué puedes hacer con ello, ¿no? Porque no es normal que suframos con la alimentación y no es normal que suframos con el cuerpo, que sea habitual. Porque como te decía, por desgracia, un 30% de los pacientes que vienen a consulta a perder peso tienen un problema con los atracones, ¿vale? Lo que pasa pues que ese problema pues, puede ser subclínico o puede ser clínico y entonces, jolín, pues pillar a un paciente en un nivel subclínico, es decir, que aún no cumple con los requisitos de diagnóstico, es muy bueno porque estamos solucionando algo antes de que sea muchísimo más difícil de solucionar, ¿no? Entonces, simplemente pues hay que aprender a redirigir esta relación con la comida, esta relación con el cuerpo y empezar a construir una relación más nutritiva con mi comida, de más de disfrute, de más tranquila, de más en paz con la comida y con el cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que los diagnósticos para sanitarios, para profesionales está muy bien, el diagnóstico a nivel de población. Y esto también, te lo digo porque hay luego algo muy habitual que muchas mujeres me dicen, ¿no? Cuando hablo con ellas no, es que yo cumplo con múltiples diagnósticos o yo tengo varios trastornos porque me pego a atracones, pero luego tengo periodos de restricción, entonces tengo anorexia también, entonces tengo a veces periodos de compensación que me provoca el vómito, entonces tengo bulimia también. Bueno, lo más importante de todo es tú y tu conducta concreta y cuándo se está dando esa conducta y por qué y cómo se está reforzando, más que si tengo un diagnóstico o dos o tres o cuatro. En mi caso, yo nunca trabajé un trastorno de la conducta alimentaria por atracón. Yo trabajé a Laia. Yo trabajé con Laia y yo trabajé para Laia. Yo tenía atracones, ese era mi principal síntoma, mi principal conducta conflictiva, pero también tenía periodos de restricción. También tenía periodos en los que no comía nada durante muchas horas o durante días. También había periodos en los que había compensación a través de ejercicio excesivo, a través de vómitos, en fin, otro tipo de conductas. Pero no es que estemos como encajando en diferentes diagnósticos como tal, más bien el foco que debemos tener es, vale, ¿qué me está pasando a mí? ¿De dónde viene todas estas conductas? Porque al final la línea de ir a una conducta u otra es muy fina y lo que tenemos que ir a ver es qué está causando estas diferentes conductas, por qué estoy sufriendo con mi alimentación, por qué estoy sufriendo con la relación con mi cuerpo, que como ya seguramente sabes, pues al final por qué estoy sufriendo con la alimentación y con mi cuerpo es solo la puntita del iceberg, ¿no? Hay que ir luego pues más hacia adentro, a mirar esa historia personal, a mirar esos recuerdos, esas memorias, esas conductas, esas relaciones, ese entorno, mil historias, ¿no? Que es lo que miramos y luego trabajamos en consulta. Pero bueno, dicho esto, teniendo claros, repito, los signos y los síntomas, ¿no? Pues comer una cantidad de comida demasiado excesiva para mis sensaciones físicas, tener una sensación de falta de control con la comida, tener una sensación de culpabilidad constante y
que esto se dé de forma recurrente. ¿Por qué este punto último de forma recurrente es importante? Porque tener un atracón una vez al año es algo que le puede pasar a cualquiera. Tener un atracón una vez cada 2 o 3 meses es algo que le puede pasar a cualquiera. O sea, es normal, por ejemplo, que en fiestas de Navidad podamos tener algún atracón. Lo realmente importante es si esto forma parte de mi día a día y si yo estoy sufriendo con ello, ¿vale? Entonces, si tú estás sufriendo con tu alimentación, estás sufriendo con tu cuerpo, nadie se merece sufrir por la comida ni sufrir por su cuerpo, porque además tenemos mil cosas que agradecer hacia la comida y mil cosas que agradecer hacia el cuerpo, entonces hay que trabajar algo ahí, ¿no? Bueno, el siguiente punto que yo quería hablar era del tema de la recuperación, tener unas expectativas reales con la recuperación. ¿Por qué? Porque yo me veo en consulta a muchas mujeres que pierden la motivación, que se desesperan, que se frustran mucho por no tener unas expectativas reales con esa recuperación. Recuperarme de los atracones no quiere decir que vaya a ir a, a trabajar con alguien, con un profesional que me ayude y de repente de la noche a la mañana ya no vuelva a tener ningún atracón porque simplemente estoy yendo con un profesional. No, el cerebro tiene que empezar a generar una serie de cambios y eso conlleva un tiempo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son unas expectativas reales para sentir que realmente se está avanzando y se está mejorando con el trastorno de atracón? Vale, pues que esos episodios entre un atracón y otro se están ampliando el tiempo que hay entre ellos, ¿no? Cada vez hay más días. Si tú tienes atracones todos los días y empiezas a trabajar y tus atracones, en vez de ser diarios, son cada 2 días, ahí hay mejora. Hay mejora. Y hay clientes, hay pacientes que les cuesta visualizar esto. Yo lo entiendo porque genera muchísimo sufrimiento cuando estás en pleno atracón con toda esa frustración, pero es súper importante que tengamos claro que si ese espacio se está aumentando, aunque solo sea un día o aunque solo sean 2, si han sido 1 o 2 días, luego puede ser una semana y luego pueden ser 2 semanas y luego puede ser un mes. ¿Sí? Entonces, hay que ir dándole tiempo al cerebro para que vaya aumentando ese espacio. ¿Qué más? La sensación de falta de control. ¿Cuáles son las expectativas irreales? Pensar que de repente voy a tener el control, de repente o con un poco de tiempo, es igual, voy a tener el control en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Y eso es una utopía. Yo no puedo tener el control siempre. De hecho, hay muchas cosas a nivel externo que no controlo y no pasa nada. Y habrá veces que no tendré el control. No pasa nada. ¿Cuál es la expectativa real? Que mi sensación de control vaya aumentando progresivamente. Es decir, que poco a poco vaya sintiendo que cada vez tengo más control. A lo mejor empiezo a comer en un momento en el que no quiero comer, pero soy capaz de parar antes. Estoy aumentando mi control ahí y eso es un signo muy bueno de recuperación. Entonces, tengo que ser súper consciente y autofelicitarme a mí misma cuando veo que, aunque no tengo todo el control que yo querría, estoy teniendo un poquito más de control que antes. ¿Vale? Culpabilidad. Culpabilidad y sentimiento de culpa. ¿Cuáles son las expectativas irreales? Pues pensar que ya no voy a sentir culpa nunca más, pensar que nunca más me voy a frustrar, pensar que nunca más voy a autorrechazar mi conducta. No, eso no es real. Lo que pasa es que a veces cuando partimos de una situación muy crítica, pues tenemos una semana de culpa, 2 semanas de culpa. ¿Cuál es una expectativa real? Que esa sensación de culpa se reduzca. Yo puedo tener un atracón y puedo sentir culpa durante
2 horas y a las 2 horas decir, mira, me voy a dormir, mañana será otro día, y al día siguiente levantarme y tener realmente la motivación alta y haberme liberado de esa culpa. Eso es mejora, porque si yo antes necesitaba una semana para liberarme de esa culpa y ahora en un día me libero de ella, ¡wow! O ahora, pues tengo culpa durante 1 hora o 2 horas después del atracón, pero consigo irme a la cama más tranquila, ¡wow! Eso es una gran mejora y tienes que empezar a reconocértelo, ¿no? Cuando estamos ahí. Otro punto importante, la satisfacción con la comida. Cuando estamos en periodos de atracones, muchas veces tenemos como una relación dicotómica, ¿no? Hay alimentos prohibidos y hay alimentos permitidos. Y entonces hay ciertos alimentos que no los puedo comer porque no, porque en mi mente están categorizados como que eso no es saludable y no es adecuado para mí. Entonces, el hecho de empezar a permitirme disfrutar de ciertos alimentos me está dando unos pasos muy, muy, muy importantes en mi recuperación, en la recuperación. Porque si yo me muero por los Ferrero Rocher y cuando me permito comer un Ferrero Rocher, me permito, no, perdón, no cuando me permito, cuando termino comiendo un Ferrero Rocher, no lo estoy disfrutando, no estoy saboreando, no hay ningún problema por comerme un Ferrero Rocher o 2 o 4, da igual, no hay ningún problema. Pero disfrútalo, ya que te lo estás comiendo, pues que puedas disfrutarlo plenamente. Entonces, empezar a disfrutar alimentos que te han gustado, pero que antes no disfrutabas, no saboreabas, eso es parte de la recuperación. Y es una expectativa real. Y por último, una expectativa también importante es el tema de las cantidades, ¿vale? Aquí viene el no volver a tener ningún atracón. Hay muchas mujeres, ¿no?, que me hablan como lo que yo llamo el síndrome de la puerta abierta, ¿no? En el momento en el que empiezo a comer es que ya no puedo parar, o sea, allí ya no hay vuelta atrás, ya no hay quien me pare. Si tú de repente, aunque tengas atracones, consigues tener resultados de empezar a comer cantidades menores, eso es un gran signo de avance. Es una expectativa irreal pensar que de la noche a la mañana también vas a estar súper conectada con las cantidades que necesita tu cuerpo y que vas a poder parar en el momento clave. No, conseguir ir reduciendo esa cantidad de ingesta poco a poco es un gran avance. El cuerpo necesita un tiempo, unos procesos para poder ir readaptándose a la nueva situación a la que lo queremos dirigir, ¿no? Entonces necesitamos acompañar al cuerpo en ese tiempo y en esos procesos. Y es súper importante, como decía, todo esto porque nos perdemos en la frustración, nos perdemos en el no lo estoy haciendo bien y a veces abandonamos acciones, abandonamos terapias, abandonamos herramientas que nos están funcionando muy bien, pero simplemente porque tenemos unas expectativas irreales y pensamos que tendríamos que estar ya en lo que a lo mejor me va a llevar unas semanas o unos meses o puede ser que incluso unos años según el caso, ¿no? Y entonces aquí viene otra pregunta súper interesante que me soléis hacer, ¿no? Pero entonces me puedo recuperar de un trastorno por atracón, me puedo recuperar de tener atracones, existe la recuperación 100%. Entiendo al 100% esa duda, porque para mí era una de las cosas que más me traían de cabeza cuando yo estaba pasando por este proceso, ¿no? Porque yo pensaba que un trastorno por atracón, pues, o un trastorno de la conducta alimentaria, iba a ser para toda la vida y que yo iba a conseguir, pues, controlar un poquito más las cantidades, controlar, pues, aumentar mi sensación de control, aumentar mi satisfacción, ampliar el tiempo,
entre unos atracones y otros, pero que al final esa lucha interna conmigo misma iba a seguir estando siempre. A mí eso me frustraba, porque pensar tu vida como siempre una lucha interna, pues se hace muy agotador como paciente cuando estás dentro, ¿no? Pero la realidad es que a nivel estadístico, más del 66% de los pacientes consiguen superar un trastorno por atracón de por vida. De hecho, a mí el alta me la dieron hace ya mucho tiempo, hace ya más de 3 años, y yo no he vuelto a tener nunca más ningún atracón, pero ya no es solo eso, tampoco he tenido esa lucha interna. Yo no he tenido la lucha interna de, no tengo atracones, pero constantemente o cada cierto tiempo tengo que estar controlando y luchando conmigo misma para no tenerlas. No, no, no. O sea, yo estoy tranquila. La comida es comida y ahora tengo una relación fantástica y maravillosa con mi cuerpo y, y ya está. Y eso que yo me dedico a trabajar con comida y a estar pensando en comida constantemente, entonces incluso en esas circunstancias, para mí no hay un conflicto ya a nivel de trastorno por atracón. Entonces, definitivamente sí hay posibilidades de que el trastorno se supere o esta situación conflictiva con la alimentación se supere, pase a la historia, o sea un capítulo concreto de tu vida. Sé que puede ser un capítulo largo porque tengo pacientes que llevan 20, 25 años eh, con, con este sufrimiento, pero con una buena orientación, con unas buenas herramientas, con un buen trabajo y sobre todo con la intención y la energía, se puede conseguir pues, tener una relación no normal, satisfactoria, positiva, nutritiva, con la comida, con el cuerpo y al final pues con tu salud mental y con tu estado mental, ¿no? Porque al final pues todo esto que hablamos también, ¿no? Culpabilidad, satisfacción, en fin, todo esto. Así que nada, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya ayudado muchísimo a tener claridad, que te haya ayudado muchísimo a poner en claro ciertas cosas que puedas estar viviendo. Si te sientes identificada con estos signos, con estos síntomas, de verdad, pide ayuda, busca ayuda aunque sea pues, un amigo, alguien en quien puedas confiar, un grupo de apoyo, un profesional que te pueda orientar. Siempre pues, nos puedes escribir a la consulta a info@layacolilles.com y ver pues, qué podemos hacer. Y nada, que sea como sea el punto en el que estés, de verdad te deseo pues mucha energía y que consigas pues cumplir pues todos tus deseos y que consigas realmente una relación nutritiva con la alimentación y con tu cuerpo. Nos vemos en un próximo episodio.